La historia de la radio. La radio fue una invención sin precedentes que revolucionó las comunicaciones humanas, que permitió el desarrollo de tecnologías posteriores como la televisión, el internet inalámbrico y el radar. La propagación de las ondas electromagnéticas fue formulada por James Maxwell en 1873, producto de sus experiencias al respecto en la década anterior. En 1888, las teorías de Maxwell fueron puestas en práctica por Heinrich Hertz, que logró crear artificialmente ondas electromagnéticas y detectarlas a través de un aparato de su fabricación. La primera transmisión de ondas hertzianas tuvo lugar en Nochebuena de 1906, gracias a un alternador electromagnético de alta frecuencia que generaba ondas moduladas en amplitud AM. Se transmitió la voz de Reinald Aubrey Fensen cantando un villancico desde Brand Rock Station, y su voz fue captada por los barcos en la costa. Antecedentes de la radio. Surgieron dos importantes eventos a inicios y mediados del siglo XIX. La pila voltaica, creada por Alessandro Volt, el telégrafo, creado por Joseph Henry y mejorado por Samuel Morse. Otro antecedente importante fue la invención de la telefonía, obra de Graham Bell, presentado en 1875. Por último está el invento del soviético Alexander Popov, quien inventó la antena y realizó con ella las primeras transmisiones de onda electromagnética a corta distancia. Origen de la radio. Existe una polémica histórica respecto al creador de la radio. Por un lado, el famoso inventor serbio Nikola Tesla presentó la primera patente de un receptor de ondas hertzianas. Sin embargo, el italiano Guglielmo Marconi produjo el primer aparato receptor de ondas hertzianas en 1896. Marconi procedió a demostrar a la Marina y al Ejército las aplicaciones de su invento y por eso es recordado como el creador de la radio. Muchos creen que existe una evidencia del robo de Marconi. El primer aparato de radio. El primer aparato de radio de la historia fue la radio galena, inventada en 1910 por los estadounidenses Henry Dunwoody y Greenleaf Whittier Pickard. Era un aparato portátil de unos 10 kilogramos de peso, fabricado a partir del cristal del sulfuro de plomo, conocido como galena. Era imposible cambiar de dial, aunque las emisoras continuaban siendo muy escasas. Para el primer aparato de radio con cambio de emisora pasaron 7 años más, hasta que lo inventó el francés Lucien Levy, quien lo bautizó como super heterodino. Primeras transmisiones de radio. La primera transmisión de radio a lo largo de grandes distancias la llevó a cabo el mismo Marconi en 1899, a lo largo del Canal de la Mancha, entre Dover, Inglaterra, y Boulogne, Francia, una distancia de unos 48 kilómetros. Las transmisiones comerciales regulares y para entretenimiento de la población comenzaron en 1920. Una de las primeras tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina. Se trató de la ópera Parsifal de Richard Wagner, transmitida desde la azotea del Teatro Coliseo. Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor máster, la soprano argentina Sara César, todos bajo la dirección de Felix von Wingauer, secundados por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma. 5 años después ya había una docena de emisoras de radio en la ciudad y otras tantas en el interior del país. Las transmisiones tenían lugar en horarios breves del atardecer hasta la medianoche. Similarmente, la primera emisora regular de tipo informativo del mundo surgió en Estados Unidos y se llamaba 8MK. En 1992 se inauguraba en Londres la British Broadcasting Corporation, conocida como la BBC, que resultaría de las más famosas del mundo. La época dorada de la radio. Se considera la época dorada de la radio a los años que van desde 1920 a 1930, inclusive en las que hubo una verdadera explosión mundial de emisoras de radio, especialmente en los países industrializados. Hasta ese entonces había diversos métodos para hacerlo, como conectar audífonos directo a la caja del aparato. La radio en el automóvil.
La popularización de la radio llevó a querer oírla en diversos ámbitos, entre ellos al conducir. Por eso, en 1927 se produjeron y promocionaron las primeras radios para automóviles, especialmente las de la marca Philco Transiton. Desde entonces, la asociación entre el radio, el reproductor de música y el automóvil no se detuvo, valiéndose del hecho de que la vista ha de estar ocupada durante el manejo, pero no así el sentido del oído. Las radios de transistores. En 1948 se revolucionó el mundo de la electrónica con la aparición de los transistores, obra de la empresa norteamericana Bell, artefactos semiconductores capaces de interrumpir, atenuar o dejar fluir una corriente eléctrica. Su invención les valió el Premio Nobel de Física en 1956 a los tres ingenieros John Burden, Walter Brattain y William Shockley. Este artefacto permitió la aparición en 1953 de la primera radio de transistores, obra de la empresa alemana Intermetal. Dispararon la producción de aparatos de radio por millones en las décadas de 1960 y 1970, cuando se convirtieron en un medio popular para seguir las noticias durante la Guerra Fría. Su vida útil duró hasta los 80, cuando fueron reemplazados por nuevas tecnologías más eficientes. La radio digital. La radio sobrevivió hasta la era digital, a pesar del notorio declive que durante los 80 y 90 sufrió a causa de la popularización de la televisión. Con Internet y las posibilidades tecnológicas ganó nueva vida y aparecieron las primeras radios digitales, transmitidas de manera online. También aparecieron los podcasts, que son emisiones radiales descargables.